Diputado Pedro Galimberti, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes. Buenas Muy tardes bien, para la el diputado audiencia. es diputado del radicalismo de la provincia de Entre Ríos. Así ¿Cómo es. vio la sesión de ayer, que fue, en definitiva, su segunda sesión aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, una sesión, sí, corta, intensa, para decirlo en un sentido respecto a cómo ha sido el tratamiento del tema, específicamente bienes personales, bueno, donde ingresaron algunos temas por la ventana, como fue esa modificación en ganancia. Seguramente los tiempos que estamos viviendo, la cuestión vinculada que estamos llegando a fin de año, la necesidad, la premura de que algunas leyes queden aprobadas antes de fin de año, hace que alguno de estas situaciones que se plantean y que seguramente podrán ser de alguna manera ordenadas hacia adelante, creo que sería conveniente. Pero bueno, después una sesión normal. Claro, ¿ustedes hubiesen preferido que este tema también se lo anticipen a los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio? Esto en realidad a título personal, me parece que es un tema que tranquilamente se podría haber tratado a partir del año que viene con retroactividad luego al 1 de enero, como ha acontecido tantas veces. Claro. Estábamos hablando específicamente de bienes personales y se introduce por la ventana una cuestión vinculada a lo que es impuesto a las ganancias y además con una nueva delegación de facultades para que las actualizaciones se practiquen a través del Poder Ejecutivo Nacional, sin entrar a discutir demasiado lo que puede tener que ver con la constitucionalidad o no y alguna cuestión hacia adelante. Creo que hubiese sido aconsejable verlo así en un periodo de sesión ordinaria el año que viene, con la Comisión de Presupuestos trabajando, con el impacto fiscal que eso iba a tener, claro. Digamos. Lo que todo por allí vemos. La Argentina es un país que necesita, más allá de las posiciones que desde los diferentes espacios políticos, con sus concepciones ideológicas existen, algunos creemos que es sumamente necesario empezar a pensar una Argentina hacia adelante, sabiendo que la situación es muy compleja en la Argentina y en el mundo, digamos, y que eso exige no solo el ímpetu, la fuerza, ver quién impone la mayoría en un determinado momento, con una Cámara de Diputados de la Nación que ha quedado muy balanceada y donde a veces vemos que los bloques más chicos terminan influyendo en la votación en función de cuáles son sus intereses en un tema puntual, ¿no? Y diputado, ¿ustedes llegaban a la sesión sabiendo que no iban a reunir finalmente el quórum? O, bueno, además había dos diputados que ya sabían que estaban de viaje, si bien una diputada dio positivo COVID un rato antes, ¿sabían que podía pasar? La verdad es que se estaba ahí al filo. Sabíamos que estábamos entre 127 y 129 en función de alguna de estas cuestiones. Pero bueno, la verdad es que antes del 31 había que someter el tema. Además, nosotros lo habíamos propuesto la semana pasada. La comisión de Presupuesto y Hacienda tenía este expediente que había venido con la media sanción desde la Cámara de Senadores desde hace prácticamente 2 meses, algo más de 1 mes y medio. No hubo un pronunciamiento, el Frente de Todos evidentemente prefería tener ese tema todavía en el cajón de la comisión, a raíz de la propuesta nuestra que se votó, donde el Frente de Todos votó por la negativa y varios, principalmente con nuestro bloque, pero con otros bloques que también acompañaron, trajimos este tema a comisión, se fijó un día y el mismo día tuvimos después la sesión, digamos. Todo fue, insisto, muy apresurado. En el medio, las modificaciones que introdujo con un dictamen de mayoría el Frente de Todos y que en definitiva es lo que se ha votado. Es un vaso medio lleno y medio vacío. Nosotros conformes con lo que ha sido la aprobación de la suba del mínimo no imponible de 2 a 6 millones, específicamente para diferentes bienes, y bueno, y después lo que tiene que ver con la cuestión vinculada a la actualización, que eso también ha quedado hacia adelante, que es importante, para que hacía desde el 2019 que esto no se actualizaba. Miren, yo suelo decir que la inflación es el impuesto más discrecional que existe en la Argentina.
entre otros tantos inconvenientes que tiene, el tema es que no hay que andar fijando alícuota. La inflación te la fija solo y va subiendo y va incorporando gente que tributa. Y bueno, y lo que tiene después que ver con la cuestión de la casa habitación, de la persona física, eventualmente las sucesiones indivisas. Así que, en ese sentido, conforme con lo que ha sido el resultado. Las incorporaciones que ha hecho el Frente de Todos y que han significado incremento de las tasas, obviamente nosotros no las acompañamos. Yo ayer me tomé el trabajo por la mañana, temprano. Uno viene del interior, por ahí las costumbres aquí de la capital son otras. Yo vengo de la función ejecutiva hasta hace unos días atrás. Así que arrancamos temprano la mañana, ya el hábito lo tenemos incorporado. Y me dediqué a sacar una cuenta muy, muy sencilla, pedí alguna información a algunos amigos del interior. Entonces, cuando este impuesto que se creó ya por el año 91, el piso, el mínimo no imponible, era de 102.300 pesos dólares en aquel momento, ¿no? Entonces yo le preguntaba a algún amigo que tiene una concesionaria, le digo, che, desde hace muchos años, le digo, ¿me podés contar cuánto era que valía? Y específicamente puse la marca Fiat, una marca que está aquí en la Argentina, de producción nacional, que tiene muchos autos que llegan a un segmento popular. Entonces me decía, bueno, mirá, me contaba puntualmente, seguramente los que nos están escuchando y tienen algunos años se van a acordar, a otros a los más nuevos les va a costar, ¿no? Entonces me decía, mirá, un Duna valía, en función de cuál era el modelo, entre 13 y 17.000 en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de los años 90. Luego estaba el Fiat Espacio, que valía aproximadamente 10.500 pesos dólares en aquel momento. Y dice, y por iniciativa de Menem, algunos también de los que están y algunos periodistas vinculados a la economía se van a acordar, se había creado un modelo que se llamaba el Vivace, que era un 147 con menores prestaciones. Valía 8.500 pesos. Es decir, ese mínimo no imponible estaba en 102.300. Y un auto de esos valía 10, 12. Es decir, 9 autos, 10 autos de esos era para llegar al mínimo no imponible. ¿Qué ha hecho la inflación en 30 años? Que hoy el modelo más barato que tiene Fiat en la Argentina vale prácticamente 2 millones, vale 1.900.000 pesos. Y lo digo esto porque me parece que lo que estamos en la función legislativa, que es una función que debe ser reflexiva, insisto, más allá de los posicionamientos, que eso yo lo respeto. Vengo de la política, he sido concejal en minoría, he sido intendente, he sido candidato a intendente de Perdido, he sido presidente de mi partido en la provincia, tengo una vasta trayectoria. Digo, hay veces que hay que pensar cuestiones en modo reflexivo. Y me parece que lo que nos ha pasado en todos estos años, desde ese 91 que surgió, un impuesto que vino como una cuestión temporal, que era por 9 años, que por diferentes circunstancias se fue llevando adelante, lo que nos ha pasado es que hemos perdido la perspectiva. Y la inflación ha hecho un gran daño en el medio, un gran daño. Y lo advertimos en esto, lo advertimos en que no hay prácticamente crédito, que es un grave problema. No hay crédito ni para el consumo, salvo algunos planes especiales que se van sacando, pero que no tienen consistencia eso a lo largo del tiempo. Porque uno debe tener un sistema que obviamente se retroalimente y no lo estamos teniendo, ni hablar en términos falta ¿no? Lograr ese espacio de reflexión. Ese espacio de reflexión que logre, en definitiva, esas políticas a largo plazo. Y decir, bueno, a ver, el tema tributario, tenemos que discutir una reforma. Pero una reforma no el día 27 de diciembre porque el 31 vence. Una reforma pensando de aquí a, no sé, a diciembre del año que viene. Miren, ¿no? Yo decía hoy hace un rato, acá, la Argentina y el mundo están en una situación complicada. Hoy la Argentina tiene 9, 10 emergencias decretadas. Claro. Por tanto, esa es la situación que tenemos. Situación de emergencia, situaciones excepcionales que muchas veces necesitan de remedios excepcionales. Ahora, también es cierto que tenemos que pensar algunas cosas un poquitito más hacia adelante. La incorporación que nosotros tuvimos desde el día 10 hasta hoy, en 2 semanas, 2 sesiones, tratamiento del presupuesto, comisiones, verdaderamente no da tiempo. Pero me parece que ahí hay que trabajar. Y creo también que en este sentido, el presupuesto no contemplaba el presunto acuerdo que vamos a tener con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno habla también de los famosos, digo famosos porque se los ha nombrado, planes plurianuales. Creo en este sentido
que también el gobierno nos tiene que contar, sabiendo que es una, insisto, que es una situación compleja, que no va a haber magia, pero el gobierno nos tiene que contar también, ya ni siquiera hablo de un plan económico, yo digo, ¿cómo hacemos para controlar la inflación? Porque, insisto, se termina convirtiendo en un impuesto que es absolutamente discrecional y obviamente lo que todos sabemos, termina golpeando los sectores más bajos del punto de vista económico. Entonces, ahí hay una tarea y más allá de que la tiene que hacer el Ejecutivo, me parece que todos tenemos que ver ese camino donde hay que poner esfuerzo, trabajo, compromiso, porque es el que necesitamos los argentinos. Y creo que además todos los espacios políticos debemos estar involucrados porque esto no se va a resolver en un único periodo de gobierno, ¿no? Diputado, en su experiencia como intendente, le pregunto, ¿cómo impacta en los municipios o cómo cree que va a impactar? Porque, bueno, antes no se dio esta situación, la no sanción de un presupuesto nacional. Voy a dar mi opinión que seguramente no va a coincidir con lo que va a decir el oficialismo. No pasa nada. No pasa nada. Este mismo gobierno, allá por el 2020, no aprobó el presupuesto, ni bien ingresó. Y yo he sido intendente, no me han aprobado presupuesto, he reconducido, básicamente hay un decreto, porque lo habilita la ley, además. Lo que sí acontece con esto es que hay mayor discrecionalidad de fondos. Sumado a ello, si tenemos nueva emergencia decretada, por tanto hay delegación de facultades al presidente de la Nación y sus ministros, y en la jefatura de gabinete de ministros, hay un montón de áreas donde tranquilamente se va a poder ejecutar el presupuesto con mayor discrecionalidad, porque esto también es cierto por parte del Ejecutivo. Y obviamente cuando en marzo se pueda presentar, la discusión vendrá. Todos queremos que la Argentina tenga un presupuesto, obviamente que tenemos algunas diferentes versiones de cómo lo queremos, pero eso se va a terminar solucionando, obviamente, en algún momento. Y además es necesario porque hay que ir a discutir, bueno, cómo solucionamos el tema de la deuda, que no es un tema ni de ahora, ni nuevo, que viene de diferentes gestiones. A veces parece que el problema es de no de lo que están ahora, no 4 meses, años para atrás. Mire, cuando usted entra a mirar cómo se ha acrecentado la deuda pública en la Argentina, estamos todos salpicados con tierra y barro, así que por eso digo, está bien, tenemos algunos problemas, sí, la situación es compleja, sí. ¿Vamos a salir con trabajo? Sí, se va a salir con trabajo, con esfuerzo. Y obviamente hay algunas situaciones que uno entiende que se deberán resolver. Pero el Ejecutivo Nacional tiene todas las herramientas para obviamente dictar el decreto, reconduce el presupuesto, lo comienza a ejecutar y discutiremos después, más adelante, como corresponde, en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una vez que ingrese el nuevo proyecto. Y creo además que tienen que venir algunos otros ministros. Pero bueno, esta es una apreciación personal, veremos cómo se dan las cosas hacia adelante. Pedro, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, ¿necesitan resolver rápidamente el liderazgo? ¿Quién es el presidente del interbloque? Fue un tema que quedó allí pendiente. Había al pedido de algunos amigos que querían trasladarlo hacia adelante. Siempre es bueno que haya un líder. Por supuesto, las características del líder no siempre son las mismas, por lo que sea. Hay algunos que lo tienen por capacidad, por carisma, a veces porque hay que elegir a alguien específicamente. Digo, lo impone la institucionalidad. En este caso específico hay algunas situaciones que hay que, bueno, tratar de encontrarle la vuelta. Nosotros mismos hemos tenido una decisión de lo que era el bloque radical. Hubo gente que, digamos, se fue y armó el grupo de evolución. Entonces, todos tenemos inconvenientes, políticamente hay que resolverlo. Ojalá que, digo, lo que nos pasó a nosotros, ojalá que podamos solucionarlo. Claro. Los problemas de la Argentina y además la propia mirada que tiene la gente, más allá de que los dirigentes tenemos que hacer algo de lo que estemos convencidos, pero también hay que mirar un poco lo que la gente está diciendo, van a requerir de esfuerzos, digamos. Yo no creo que situaciones de individualismo o de fragmentación puedan ser las que nos van a conducir a una mejor Argentina. Yo creo que habrá que cerrar filas desde diferentes espacios políticos, pero con fuerza. Y ojalá que en esta Cámara que ha quedado compuesta, lo mismo ha pasado con la Cámara de Senadores de la Nación, con números muy equilibrados, eso sirva para que el diálogo fructífero, el que es
no solo el hablar, sino el que puede brindar algunas soluciones e ir saliendo de algunos pantanos que tenemos, sea lo que prime en el tiempo que viene. Porque también puede pasar que como nadie tiene mayoría, eso quede estancado, claro, y no avancemos hacia ningún lado y las discusiones muchas veces sean estériles. Pero la Argentina estoy seguro que nos necesita en un camino donde podamos, por sobre todas las cosas, afrontar emergencias que tenemos. Nosotros ya tenemos los datos que el INDEC nos brinda respecto a la pobreza, la indigencia, la cuestión del empleo. La Argentina hace 11 años, donde más allá de algunos picos circunstanciales hacia arriba o hacia abajo, cuando uno lo mira en perspectiva, nosotros estamos en una meseta en cuanto a la creación de empleo desde el sector privado. Y eso es un problema para Alberto Fernández, lo fue para Macri, fue para la segunda gestión de Cristina. Digo, esto me parece que no lo podemos hacer con una mirada exclusivamente ceñida a quien esté gobernando en el momento, sino que hay que tener una mirada amplia y ver qué es lo que está pasando en la economía argentina y, por supuesto, también en el mundo. Hoy el mundo está cada vez más interrelacionado y evidentemente hay que mirar estas cosas. Diputado, estuvo muy acotada la agenda, ¿no? Desde el 10 de diciembre que le tocó asumir, pero bueno, el año que viene ya cuando se pongan en marcha las comisiones, ¿en cuáles le gustaría ser parte o qué proyectos impulsar también a través de esas comisiones, ¿no? ¿Algún tema en particular? Obviamente que uno trae algunos temas generales y trae algunos temas específicamente que tienen que ver con la provincia. A veces no son estrictamente legislativos, pero sí desde gestión y lo que uno está viendo. Miren, en el mundo que viene hay algunas cosas que va a haber que cuidar. Va a haber que cuidar el agua, hay que cuidar el ambiente, hay que generar las condiciones para que la logística, aquí entra toda la cuestión del transporte, permita que los costos favorezcan diferentes tipos de desarrollo en diferentes lugares. Y ahí también hay que trabajar, estoy hablando específicamente de la hidrovía, de Paraná, todo lo que tiene que ver también en el río Uruguay, los puertos, pero la del Paraná es la más importante en cuanto a lo que es el volumen de carga que tiene y hasta dónde se puede llegar. Ahí hay una tarea importantísima para hacer. Hay que empezar a hablar, en nuestro caso en Entre Ríos tenemos la autovía, un proyecto de autovía para la 12, que hay que empezar a tenerlo y a tratar de llevarlo a la práctica, porque sabemos que eso no va a ocurrir de un día para otro, pero hay que empezar a instalar el tema. Y bueno, por ejemplo, una de las modificaciones que se introdujo, yo estoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las modificaciones que se introdujo por parte de la mayoría era justamente la del Canal de Magdalena. Obviamente, muchos de los entrerrianos, y sobre todo los que entienden cómo funciona este trabajo, queremos, el trabajo de la hidrovía, queremos otro tipo y no ese canal. Nosotros no estamos de acuerdo con ese canal. Y entendemos que lo que debemos hacer es, a partir, entre comillas, esto de la nacionalización que operó una vez que se ha rescindido el contrato con la empresa que lo tenía concesionada, con la belga Jan de Null, nosotros queremos desde la provincia participar, pero además armar un diseño. Entre Ríos es una provincia y toda la Mesopotamia donde la cuestión litoraleña, la cuestión fluvial es sumamente importante. Yo suelo contar a veces cuál es el estado de desarrollo de los puertos en Entre Ríos. Cuento una anécdota, en el puerto de La Paz estábamos hace algún tiempo ante una circunstancia que aconteció allí y estábamos debajo de una grúa, entonces averigüé de cuándo estaba. Bueno, esa grúa estaba desde el año 40, ya no opera más, ¿no? A 15 o 20 metros, lo que era el galpón del puerto, tenía vivos colores, tenía 14, 16 aire acondicionado. ¿Qué era ahora? Bueno, era una sala de juego, un casino. Y yo suelo decir, esta ha sido la Entre Ríos, en esa foto se veía la Entre Ríos que hemos generado nosotros en los últimos 10 o 12 años, lo decía. Entonces, en Entre Ríos la ley del turismo vino de la mano del juego, una cuestión muy buena, metió la cuestión del juego, que no digo que esté mal, pero necesitaba otro tratamiento. Pero a la par de eso también necesitamos desarrollar la producción. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos clarito. Los paraguayos tienen barcazas, barcos, llegan. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros que estamos allí a la vera del río? Y eso seguramente va a generar mejores condiciones de vida, no solo de producción, sino condiciones de vida. El arraigo rural tiene que ver no solo con las posibilidades de producción. Si la gente no tiene energía eléctrica en la zona rural donde quiere vivir,
si no tiene los caminos, se termina yendo, como digo yo, cuando llega la tardecita, Claro. a las luces del pueblo. Porque la gente quiere vivir bien también, aún en sectores donde antes no había comodidades. Bueno, hay que tratar de que todas estas cosas vayan armonizando. ¿Qué requiere eso? Planificación, largo plazo, pensar, un poco lo que decía al inicio, que es una tarea difícil, sí. ¿Cuesta? Sí. Ahora, los desafíos que tenemos en la Argentina por delante son difíciles. Pedro, sin ninguna duda, pensando un poco en el verano, pensando en la salida, más allá de esta situación que se está planteando nuevamente con el tema del COVID, Entre Ríos es una provincia que está pensando también en atraer al turista. ¿Por qué tenemos que ir a Chajarí? ¿A Chajarí? Yo suelo decir que Chajarí es un paraíso, pero sí, es una zona muy linda. Entre Ríos es muy linda, la Mesopotamia es muy linda. La Argentina es un país variadísimo, donde hay climas, paisajes, geografías diferentes. Y específicamente en el caso nuestro, todo lo que es el corredor del río Uruguay es playas, termas, un circuito turístico vinculado a la cuestión histórica, lo productivo, nuestra zona es muy importante, toda la cuestión vinculada a la citricultura. Y la verdad es que todo lo que es el corredor del río Uruguay, yo hoy hacía mención a la ley del turismo, Sí. En la primera década del 2000 se sancionó en Entre Ríos, eso ha permitido poco a poco ir desarrollando. Hoy Entre Ríos es una provincia que tiene una buena afluencia de turistas y además estamos cerca de los principales centros poblacionales de la Argentina. Digamos, el hecho de que la gente salga de Buenos Aires, haga 100 kilómetros y ya esté entrando en el departamento Islas, facilita la llegada de gente. Lo vemos nosotros, mire, en nuestra zona, hace 3 meses aproximadamente, que los fines de semana, ni hablar el fin de semana largo, pero los fines de semana la afluencia está ahí en el 80, el 90, si el fin de semana es largo está en el 100% la ocupación hotelera. Y en pueblos como los nuestros, por supuesto que esto es sumamente importante, dinamiza el sector del turismo, es muy dinámico, exige mucha mano de obra. Y advertimos que salvo que tengamos algún inconveniente desde el punto de vista sanitario, lo que estamos viendo es que la temporada turística va a ser muy buena en toda la Argentina, ¿no? Claro. Sí, muy buena. Y estamos justamente, ¿no?, en el avance de los casos. Quería consultarle en ese sentido, en la provincia de Entre Ríos, cómo en su localidad se vivió la pandemia. Bueno, nosotros tuvimos... Estas cuestiones uno las mide en definitiva por números estadísticos, ¿no? Digo, ciudades parecidas, contextos parecidos. Y, nosotros del gobierno municipal, obviamente que cuando arrancamos en aquel momento era una situación de mucha incertidumbre. Fuimos de los más aperturistas y los resultados fueron similares a los que tuvieron otros lugares donde fue más cerrada la cuestión vinculada a la apertura de actividades. Pero la principal característica de esto está en el cuidado de la gente. Cuando la gente se cuida, mucha información, aunque parezca que a veces sobreabunda, hay que estar continuamente con esto. Obviamente la vacunación es importante, los números así lo reflejan, y el cuidado. Nosotros necesitamos, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el económico y social, mantener un balance que hay que ir, como yo digo, ese tablero hay que mirarlo todos los días. Cuántos casos tenemos, cómo avanza, porque la situación sanitaria es muy importante, pero la económica y social en este país es importantísima. Y las dos requieren de un balance que, bueno, a veces cuando se toman decisiones generan enojos de algunos y festejos del otro, o al menos aprobación. No hay mucho para festejar, pero sí aprobación. Y lo que hay que hacer es tratar de ir llevando adelante eso con el mayor sentido común posible. Y obviamente, si la situación sanitaria se complica, hay que tomar las medidas restrictivas que sean necesarias. Claro. Bueno, el mundo está mirando esto, cómo sigue, cómo avanza desde el punto de vista sanitario con los cuidados, pero también cuidando lo que es el tema económico. Es así. Es así. No queda otra. Bueno, la superestructura económica muchas veces termina
condicionando otras cuestiones. Y hoy eso se ve. Hay que tratar en la medida de las posibilidades de que las actividades sigan. Primero habrá que restringir algunas de las que por allí, si es que hay que restringir algo, ¿no? Alguna de las vinculadas al ocio e ir dejando algunas de las económicas. Yo cuando estaba en mi pueblo decía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la fase 1? Sí. La fase 1 implicaba, entre otras cosas, en nuestros pueblos, como pasa en un montón de lugares de la Argentina, que el que salía a cortar pasto, no con una motoguadaña, con una bordeadora, porque no tenía para comprar una motoguadaña, no podía salir. Y en general dependía de su trabajo en el día a día. Entonces, hay muchas situaciones que hay que contemplarlas. Obviamente esa decisión no se puede tomar de un gobierno nacional, porque las situaciones son absolutamente diferentes en los más de 2.600 municipios que tiene la Argentina y ni hablar en las zonas rurales, ¿no? Hay lugares donde las escuelas no se abrieron y parajes rurales y nunca hubo COVID. En el lugar no hubo COVID. Y además no llegaba la conectividad. Digo, no quiero entrar en esa cuestión porque es muy compleja, pero en cada lugar necesitamos, con la autoridad institucional que esté que corresponda a ese espacio geográfico, tomar decisiones que vayan de la mano de cuestiones razonables, ¿no? Bueno, pero me parece que ahí también hay cierto aprendizaje. ¿Qué es lo que pasó en ese momento con lo que es la situación de ahora? Primero, ahora estamos vacunados. Sí, claro. Se está aplicando refuerzos y demás, pero ya hay una situación distinta. A lo mejor se tomaban decisiones desde el gobierno central y a lo mejor faltaba escuchar más a qué pasaba en cada municipio. Sí. Digo, eso también es un aprendizaje a la hora de tomar ahora una decisión. Seguro. También, digo, el gobierno nacional, en algún momento el presidente tomaba decisiones que al principio tuvieron mucha aceptación o acatamiento por parte de la gente, y luego eso se empezó a degradar. En resguardo del presidente hay que decir que estábamos manejando un tema donde íbamos aprendiendo sobre la marcha, claro, ¿no? Por eso también era un momento para ser amplios y a veces ir escuchando lo que decíamos, sobre todo del interior, digamos. Las realidades son muy diferentes. Por aquí, obviamente, el 40% de la población está acá, en 30 o 40 kilómetros a la redonda, ¿no? El interior es muy diferente porque no existen circunstancias de hacinamiento. Digo, los parajes más chicos, eso no existe. Hay espacios. Miren, a nuestro pueblo los gurises no podían salir a jugar a la pelota. ¿Saben qué hacían los gurises? Salían a jugar a la pelota, por supuesto. ¿Por qué? Y porque era imposible tenerlos en la casa. Esto es así. Porque claro, vos lo tuviste una semana, 2, un mes, y después salían. Sí. Pero bueno, es lo que nos ha tocado a los que estábamos en diferentes estamentos de gobierno. Como decía, hay que tratar de ir buscando las soluciones en un contexto sanitario absolutamente difícil, ¿no? Sí. Diputado, volviéndolo aquí a la Cámara de Diputados y a una pregunta que le hacía a mi compañero hace un rato, ¿ve posibilidad de que el año que viene quizás vuelva a fusionarse la bancada de UCR? Ojalá que sí, Dependerá de los amigos. Nosotros seguimos en el bloque UCR. Ojalá que los amigos de Evolución, con los cuales obviamente tenemos algunas historias en común, podamos encontrarle la vuelta. Hubo algunas señales, digamos. El viernes pasado se conformó el nuevo Comité Nacional que preside Gerardo Morales, y el vicepresidente segundo está Lustó. Por tanto, hay algunos signos que nos hacen mirar hacia adelante con optimismo. Ojalá que podamos hacerlo. Bueno, y eso también es un desafío que tiene y que adoptó el propio Gerardo Morales, ¿no? La idea de unificar nuevamente la bancada. Nosotros venimos de un partido que hace 20 años que ha quedado muy golpeado, digamos, la crisis del 2001. Si hubo partido político al que golpeó, ha sido el radicalismo. Y hemos ido poco a poco recomponiendo, diría yo, más con un movimiento que ha surgido desde abajo, desde muchos lugares del interior, y que, pretendemos ahora también que tenga su correlato a nivel nacional. Yo creo en un partido que necesita un andamiaje a nivel nacional y con una estructura federal, ¿no?
Claro. Yo soy un fuerte defensor del federalismo. Sí, y creció a tal magnitud, me parece, el radicalismo, que hoy está planteando, con razón, la necesidad de no discutir si en el año 2023 va a acompañar a un dirigente, no sé, del PRO como candidato a presidente de la Nación, sino lo que hoy está discutiendo el radicalismo, distinto a lo que sucedió hace 6 años atrás, está discutiendo llevar a su propio candidato a presidente. Los tiempos políticos a veces intensifican el movimiento. Obviamente que estas son declaraciones que nuestro presidente Gerardo Morales le ha dado en el contexto de que ha asumido hace algunos días. Me parece lógico que un partido que está dentro de una coalición aspire a conducir el espacio. Claro. Pero debo ser claro, falta mucho tiempo, 2 años en la Argentina. El año que viene, el 2022, va a ser un año de mucho desarrollo político. Bueno, después veremos, probablemente algunas provincias adelanten las elecciones en el 23, veremos cómo se dan esas cuestiones. Es cierto que esto es una carrera de velocidad, como tantas cosas en la política, de resistencia y no de velocidad. Entonces, acá lo importante es ir trabajando todos los días un poquito. Miren, lo que hacemos política desde hace muchos años, todos los días trabajamos un poquito. Esto es como la gallina, de a un granito, todos los días, ¿no? ¿Y qué sensación le dejaron estas 2 primeras sesiones de lo que tiene que ver, ¿no?, con viniendo justamente de una tarea ejecutiva, lo que tiene que ver con la tarea legislativa? Bueno, yo en algún momento he sido legislador local, fui concejal. Claro. Obviamente que es otra tarea. La tarea ejecutiva exige presencia las 24 horas del día, a veces descansando, pero con el teléfono abierto, y si hay que ir a las 10 de la mañana a un lugar estás, y si hay que ir a las 3 de la mañana también estás. Y acá es otra cosa, obviamente, ¿no? Es más reflexivo a veces, largos debates, y por ahí uno tiene, acostumbrado a la función ejecutiva, si se quiere, ese camino lineal en búsqueda de la solución o de lo que uno cree que es la solución. Acá es todo más conversado, diferentes caminos que se entrecruzan, y por ahí sale el camino único, se termina juntando los carriles y vamos hacia adelante. Es otra cosa, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, habituándonos a la tarea legislativa, pero rápidamente tuvimos que ponernos a trabajar porque una de las comisiones que elegí era justamente Presupuesto y Hacienda, así que me llamaron a los pocos días. Bueno, las otras se van a ir conformando desde acá hasta febrero. En mi caso, he anotado allí en algunas vinculadas a economías regionales, la cuestión de los puertos, que en nuestra provincia y en toda la Mesopotamia son tan importantes como en otros lugares de la Argentina. Las cuestiones vinculadas a legislación laboral. En definitiva, un sinnúmero de cuestiones, son casi 50 las comisiones que tenemos, así que hay mucho trabajo por hacer. Pedro Galimberti, gracias por visitarnos, por acompañarnos y darnos estos minutos para conocerlo un poquito más.